Hola, buenas a todos. Este es un proyecto del tercer grado Grupo F del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún 1, integrado por los alumnos Díaz Chable, Carlos Fernando y Gómez Pater y Daniel. En dicho proyecto, hablaremos sobre la etapa constitucionalista que se vivió en México y acerca de cómo se fueron dando los acontecimientos y hechos que marcaron la historia. Etapa constitucionalista. Iniciemos con la segunda etapa de la revolución, abarcada de 1913 a 1920, desde la caída de Madero. En dicha etapa trataba de reivindicar la Constitución, que había sido atropellado con el asesinato de Madero y la entrada al poder de Huerta. Donde se dividieron los campos, de un lado los privilegiados, terratenientes e industriales con apoyo del Ejército Federal de Victoriano Huerta. Y mientras el otro es de obreros y campesinos, que fueron como caudillos leales, que reclamaban un cambio de ideas y administración pública. Con Huerta asumiendo el cargo de presidente interno de la República, apoyado del Ejército Federal y la burguesía, recibió adhesiones de altos jefes del ejército y gobernadores de los estados. Sin embargo, el gobernante de Coahuila, don Venustiano Carranza, pide decreto a la legislatura del estado, que desconozcan a Victoriano Huerta como presidente, y la legislatura otorgó a Carranza facultades para el restablecimiento del orden legal. Carranza actuó enviando una circular a los gobernadores, para secular este movimiento, sosteniendo el gobierno constitucional. En Sonora, el Ejecutivo y la legislatura desconocieron a Huerta, y se asignaron a Álvaro Obregón y Alvarado para ser jefes de las Fuerzas Armadas. Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, que fue firmado por principales jefes de movimiento constitucionalista el 26 de marzo de 1913, y este plan político, su objetivo era el de restablecer el orden constitucional, donde se desconocía a Huerta y proponía que lo reconocieran como usurpador. Además se estableció la organización del Ejército Constitucionalista. La campaña militar en contra del huertismo tomó grandes avances de victoria, controlado por Francisco Villa, Álvaro Obregón y Lucio Blanco, donde gracias al pueblo, en julio de 1914 el ejército de Huerta se había culminado. El gobierno de los Estados Unidos no había reconocido al usurpador Huerta, así que nuevamente se convertía México en campo de lucha de los intereses capitalistas de los Estados Unidos e Inglaterra. Entonces el gobierno americano acta en contra de Huerta, y ocupa el puerto de Veracruz, y ante la agresión de los norteamericanos a nuestra soberanía nacional, Carranza rechazó la intervención de Estados Unidos, manifestando que las acciones de Huerta no los envolverán en guerra con la nación vecina, y pidió que Estados Unidos suspendiera los actos de hostilidad, demostrando la posición del constitucionalismo. Huerta iba en contra de los simpatizadores de la revolución, así que disolvió las cámaras, atropellando a los diputados de la oposición más energéticos. Sin embargo, se dio cuenta que no podía detener el constitucionalismo, y reunió una cámara que él formó, después de disolver la legislatura 26, y dio su renuncia el 15 de julio de 1914. Al aceptar la renuncia, el Ejecutivo quedó a cargo de Francisco S. Carvajal, y envió una comisión para tratar con Carranza el fin de la lucha. En Teoloyucán se firmó un convenio, donde el ejército quedaba a disposición del primer jefe del ejército constitucional, ocupando la República el 15 de agosto de 1914 a cargo de Álvaro Obregón. El seno de las fuerzas revolucionarias se dividieron en tres: los carrancistas, zapatistas y villistas. Carranza asumió presidencia interina, acordado por el Plan de Guadalupe, y se formó una división entre zapatistas y carrancistas, ya que los dos querían unirse pero en adhesión a distintos plan, uno al de Guadalupe y el otro a de Ayala, cosa que no pasó. Villa lanzó un manifiesto donde desconocía la autoridad del jefe del constitucionalismo, ya que Carranza veía un peligro para la unidad del movimiento revolucionario. Posteriormente Carranza convocó la Convención Revolucionaria, donde entregó su renuncia, pero fue rechazada. En la Gran Convención de Aguascalientes, Carranza envió su renuncia condicional, siempre que Villa y Zapata se retiraran de la vida privada y se diera un gobierno preconstitucional. Los gobiernos emanados por la convención fueron la de Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y F. Lagos Chácharo, donde se quedó disuelto. Para decidir el triunfo del constitucionalismo, Obregón entró a la ciudad de Celaya, donde enfrentó a fuerzas de Villa, y fue hasta la batalla de Trinidad y la toma de León, que se dio el triunfo del constitucionalismo. Con la derrota de Villa, el carrancismo quedó triunfante en lo militar y político, donde se trasladó a Querétaro, para la residencia de los poderes federales. Villa consiguió crear conflictos entre Carranza y Estados Unidos, ya que querían la detención de Villa, pero se oponía Carranza a que penetraran al territorio mexicano, y se da un tratado, donde acordaba la salida de las tropas de Estados Unidos.
En 1919, Carranza comisionó al general Pablo González, para acabar con Zapata, sin embargo el que lo lograría aniquilar, fue Jesús M. Guajardo, por traición, en la emboscada del 10 de abril de 1918, en San Juan Chinameca, Morelos. Su lema Tierra y Libertad, quedó plasmado para la ambición del bienestar de humildes, que habían sufrido el yugo de la esclavitud. En el curso de la lucha constitucionalista contra villismo y zapatismo, la Casa de Obrero Mundial reanuda sus labores después de haber sido clausurado por Victoriano Huerta en 1914. En 1915, Carranza celebra un pacto con la Casa de Obreros Mundial, creando el Batallón Rojo, que a su vez eran propagandistas que convencían sobre los principios de la revolución. Por su parte, Carranza obligó a dictar leyes que mejoraran las condiciones de los trabajadores, modificando el Plan de Guadalupe por medio del Decreto de Adición y Reforma en 1914. Carranza expide en Veracruz leyes, como la del municipio libre, la de restitución y potación de ejido, la cual modificó y logró la restitución y creación de terrenos a los indígenas para establecer paz y justicia en el pueblo, y por último, la supresión de las tiendas de raya. También el general Alvarado en Yucatán expide las leyes como la agraria, obrera, educación y relaciones familiares. Otro punto importante es que la instauración de la Casa Mundial del Obrero buscó construir la Confederación General de Trabajo. Sin embargo, las huelgas y manifestaciones detuvieron el movimiento obrero y la clausura de los periódicos El Ariete y Acción. Esta política antiobrero de Carranza fue un golpe duro para la clase proletaria, que rompió lazos entre obreros y constitucionalistas. Carranza convoca un congreso identificado por las necesidades de la época y con el pueblo, para rehacer la Ley Suprema de la República el 14 de septiembre de 1916. Se forman dos grupos con ideas diferentes: renovador y radical. El primero buscaba en la legislatura maderista, y el segundo en ideas más avanzadas llamado jacobino. Ahí se manifestó y consolidó en preceptos constitucionales la tendencia económica social. Diputados para apoyar la idea de Carranza, basados en la Constitución Liberal de 1857, propusieron reformas moderadas que tendrían a ir realzando lentamente las demandas del propietario, pero los radicales hicieron o intentaron incluir las demandas de obreros y campesinos. Ya finalizado el 5 de febrero de 1917, se promulgó una nueva constitución rompiendo con los moldes jurídicos establecidos hasta entonces. Hay nuevos destinados a conseguir las garantías sociales. Los principales artículos que destacaban eran el 3, 27 y 123. Artículo 3. Establece como carácter fundamental la educación laica, científica, democrática, nacional y socia. Y carácter gratuito y obligatorio. Artículo 27. Estableció como principio capital que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, la cual tiene derecho de transmitir de ellas particularmente, por otra parte el dominio sobre los minerales o sustancias que constituyen el subsuelo nacional. Artículo 123. Establece el derecho del obrero para coaligarse en defensas de sus intereses, formando sindicatos y asociaciones. Implantó la jornada de 8 horas max de labor y prohibió a mujeres y niños a participar en labores peligrosas. Los trabajadores tendrán seguridad social, escuela, enfermería, y los demás servicios necesarios para la comunidad. Desacuerdo con la Constitución de 1917, se hicieron las elecciones, y Venustiano Carranza resultó electo el 1 de mayo de 1917. Estados Unidos le hizo intervenir buscando suspender el curso de la revolución. Aún embargo, Carranza se dio cuenta que buscaba apoderarse de las riquezas petroleras y expulsó a la intervención de Estados Unidos en México. Busca la paz con Argentina, Brasil y Chile, es decir, estas quería establecer la paz en México, pero Carranza contestó que de ningún modo consentiría que los asuntos internos de México se resolvieran por influencias extranjeras. Carranza inició sus períodos de gobierno. Este representó el espíritu democrático burgués de la época al zapatismo al igual que al movimiento obrero y no obstante buscó apoyo de ambos. Durante su gobierno Carranza tendió a quebrantar al militarismo, la poder que de nuevo había logrado el clero a científicos y caciques sobrevivientes del porfirismo, inició una política de protección a industrias nacionales. En cuanto a servicios públicos, sustentó criterio que el gobierno debía sostenerlo y administrarlo. Debiendo terminar su período presidencial, Carranza buscó a un civil que lo sustituyera a Ignacio Bonillos, pero el apoyo del general Obregón hacía imposible la acción.
Esto se agravó tanto en lucha política, que mientras Obregón avanzaba al estado de la capital, Carranza abandonaba la capital de México, siendo asesinado en Tlaxcaletongo en Puebla el 21 de mayo de 1920, tomando la presidencia Adolfo Huerta. Eso fue todo, espero y haya sido de su agrado y comprensión.